Hola, muy buen día, tardes, noches. Vamos a continuar nuestra hermosa lectura de un curso de milagros para dar continuación al capítulo 21. Recordemos que este capítulo tiene el título Razón y Percepción. Así que vamos a continuar con la parte número 5, que nos dice la función de la razón. Y vamos a ver, yo creo que aquí el concepto de que lo que es la razón y cuál es su función verdadera. Así que esto dice así. La percepción selecciona y configura el mundo que ves. Literalmente, lo selecciona siguiendo las directrices de la mente. Las leyes del tamaño, de la forma y de la luminosidad tendrían validez quizás si otras cosas fuesen iguales. Pero no lo son, pues es mucho más probable que halles lo que buscas que lo que prefieres pasar por alto. La apacible y queda voz que habla en favor de Dios no se ve ahogada por los estridentes gritos e insensatos arranques de furia con los que el ego acosa a aquellos que desean escucharla. La percepción es una elección, no un hecho, pero de esta elección depende mucho más de lo que te has dado cuenta hasta ahora, pues tu creencia acerca de quién eres depende enteramente de la voz que elijas escuchar y de los panoramas que elijas ver. La percepción da testimonio únicamente de esto, nunca de la realidad. Puede mostrarte, no obstante, bajo qué condiciones es posible tener conciencia de la realidad o aquellas en las que nunca sería posible. La realidad no necesita tu cooperación para ser lo que es, pero tu conciencia de ella necesita tu ayuda, ya que tener esa conciencia es algo que tú eliges. Si le prestas oídos a los dictados del ego y ves lo que él te indica ver, no podrás sino considerarte a ti mismo insignificante, vulnerable y temeroso. Experimentarás depresión, una sensación de no valer nada, así como sentimientos de inestabilidad e irrealidad. Creerás que eres la desvalida víctima de fuerzas que están más allá de tu control y que son mucho más poderosas que tú. Y creerás que el mundo que fabricaste rige tu destino, pues tendrás fe en eso, pero no creas que porque tengas fe en eso, ello pueda hacer que sea real. Hay otra visión y otra voz en las que reside tu libertad que tan solo están aguardando tu decisión. Y si depositas tu fe en ellas, percibirás otro ser en ti. Este otro ser considera que los milagros son algo natural, pues no tan simples y naturales para él como respirar lo es para el cuerpo. Constituyen la respuesta obvia a las peticiones de ayuda, que es la única que él ofrece. Los milagros le parecen antinaturales al ego porque no entiende cómo es posible que mentes separadas puedan influenciarse unas a otras. Y si estuviesen separadas ciertamente,
no podrían hacerlo, pero las mentes no pueden estar separadas. Este otro ser es perfectamente consciente de eso y así reconoce que los milagros no afectan la mente de otro, sino la suya propia. Los milagros siempre cambian tu mente, pues no hay ninguna otra. No te das cuenta de hasta qué punto la idea de la separación ha interferido en el ejercicio de la razón. La razón mora en el otro ser que has excluido de tu conciencia, y nada de lo que has permitido que permanezca en ella es capaz de razonar. ¿Cómo va a ser posible que aquel segmento de la mente que está desprovisto de razón pueda entender lo que es la razón o comprender la información que ésta le podría suministrar? De ese segmento pueden surgir todo tipo de preguntas, pero dado que la pregunta básica solo puede proceder de la razón, él jamás la podrá plantear. Al igual que todo lo que procede de la razón, la pregunta básica es simple y obvia, si bien aún no se ha planteado. Mas no creas que la razón no la podría contestar. El plan de Dios para tu salvación no se habría podido establecer sin tu voluntad y tu consentimiento. Tuvo que haber sido aceptado por el Hijo de Dios, pues lo que Dios dispone para Él, Él no puede sino aceptarlo, y Dios no dispone nada sin su Hijo, ni su voluntad depende del tiempo para comunicarse. Por lo tanto, lo que se unió a la voluntad de Dios tiene que encontrarse en ti ahora, puesto que es eterno. Tienes que haber reservado un lugar en el que el Espíritu Santo puede morar y donde ya se encuentra. Él tiene que haber estado ahí desde que surgió la necesidad de Él, la cual quedó satisfecha en ese mismo instante. Eso es lo que tu razón te diría si escuchases. Mas es claro que ese no es el razonamiento del ego. El hecho de que la naturaleza de tu razón le sea ajena al ego es prueba de que no hallarás la respuesta en él. No obstante, si esto es así, dicha propuesta tiene que existir. Y si existe para ti, y su propósito es tu libertad, debes ser libre de encontrarla. El plan de Dios es muy simple. Nunca es indirecto ni se derrota a sí mismo. Dios no tiene otros pensamientos excepto los que extienden su ser. Y en esto tu voluntad tiene que estar incluida. Así pues, debe haber una parte de ti que conoce su voluntad y la comparte. No tiene sentido preguntar si lo que tiene que ser como es, lo es. Pero sí tiene sentido preguntar por qué no eres consciente de lo que no puede ser sino como es. Pues debe haber una respuesta más allá si el plan de Dios para tu salvación no le falta nada. Y no puede faltarle nada porque su fuente no conoce la incompleción. ¿Y dónde podría encontrarse la respuesta sino en la fuente? ¿Y dónde estás tú sino allí donde se encuentra esa misma respuesta? Tu identidad, que es un efecto tan verdadero de esa fuente como lo es la respuesta, tiene por lo tanto que estar unida a ella y ser lo mismo que ella. Por supuesto
que sabes esto y mucho más que esto, pero cualquier parte del conocimiento supone una amenaza tan seria para para la disociación como todo el conocimiento en sí. Y dispondrás de todo él, de todo el conocimiento, con cualquier parte de él. He aquí la parte que tú puedes aceptar. Puedes ver lo que la razón te señala, porque los testigos a su favor son inequívocos. Solo aquellos que son completamente dementes podrían hacer caso omiso de ellos, y tú ya has dejado atrás esa etapa. La razón es un medio que sirve para los fines del Espíritu Santo por derecho propio. No se puede reinterpretar ni recanalizar para que se ajuste a la meta del pecado, tal como se hace con otros medios. Pues la razón está más allá del alcance de los medios del ego. La fe, la percepción, la creencia pueden estar mal ubicada y servir de apoyo tanto para las necesidades del gran embaucador como para las de la verdad. Pero la razón no tiene cabida en la locura, ni se puede adaptar a sus fines en modo alguno. La fe y la creencia están firmemente arraigadas en la locura y conducen la percepción hacia aquello que la mente ha considerado valioso. Pero la razón no participa en esto en absoluto, pues si se aplicase la razón, la percepción cesaría instantáneamente. La razón no forma parte de la demencia, pues ésta depende enteramente de la ausencia de aquella. El ego nunca hace uso de la razón, porque no es consciente de su existencia. Los que son parcialmente locos tienen acceso a ella y solo ellos la necesitan. El conocimiento no depende de la razón y la locura la mantiene afuera. La parte de la mente donde reside la razón se consagró de acuerdo a tu voluntad en unión con la de tu Padre, al deshacimiento de la demencia. Ahí el propósito del Espíritu Santo se aceptó y consumó simultáneamente. La razón le es ajena a la demencia, y aquellos que hacen uso de ella han adquirido un medio que no puede dedicarse al pecado. El conocimiento está mucho más allá de lo que se puede lograr, pero la razón puede servir para abrir las puertas que tú le cerraste. Ya estás más cerca de esto. Tu fe y tus creencias han cambiado y has hecho la pregunta que el ego nunca haría. ¿No te dice tu razón ahora que la pregunta debe haber emanado de algo que tú no conoces, pero que aún así debe ser parte de ti? La fe y la creencia, apoyadas por la razón, producen forzosamente un cambio en tu percepción. Y con este cambio se le hace sitio a la visión. La visión se extiende más allá de sí misma, tal como lo hace en el propósito al que sirve, así como todos los medios para su consecución. Así terminamos esta parte número 5, la función de la razón. Y es muy claro este texto al decirnos que desde la mente que está gobernada por nuestro ego, yo le llamo la mente local, la mente pequeña, esa que solo conoce lo que tiene eh, incrustado y adquirido en esta vida.
y pareciera que es lo único que existe. Entonces, esa mente pequeña o esa mente local, la mente que es consciente pero inconsciente, ahí donde habita el ego, ahí no existe nunca la razón. Así que una de las prácticas que yo he hecho a partir de este entendimiento es que cuando tengo una dificultad, un problema, una decisión que tomar, eh, no permito que mis pensamientos de esa mente sean los que tomen las decisiones. Más bien dejo de tomar decisiones por mi cuenta. Eso lo vamos a ver más adelante porque habla de esto este texto. Pero cuando entramos a razonar y a poner mucha mente en encontrar la solución dentro de los parámetros conocidos, es probable que esa solución no sea una verdadera solución. Porque yo diría que en la mayoría de las veces lo que nos pide un conflicto, un desafío o alguna cosa que nos esté pidiendo tomar una decisión, tomar una acción, yo siento que siempre es algo muy nuevo, nuevo para el ego, o sea, no de ese material, no de esa biblioteca, sino que nuevo para la forma en que nosotros hemos venido actuando, viviendo, pensando y haciendo las cosas. De hecho, cuando hablamos de trascendencia, que es una palabra muy utilizada últimamente en la espiritualidad, hablando de trascender las heridas, trascender los miedos, trascender. Trascender no significa dejar a un lado y olvidarnos de eso. Trascender, en realidad, lo único que significa es que ante una misma situación o un mismo miedo o un mismo desafío podamos actuar, percibir y razonar con esa otra parte de la mente para poder hacerlo diferente. Yo no voy a trascender nada haciendo lo mismo. Y por eso Einstein decía, o sea, si quieres que todo sea lo mismo, o sea, que algo cambie, no puedes seguir haciendo lo mismo de siempre. Y a eso se refería. La palabra trascendencia habla de esto. No uses tu mente irracional, porque le hemos dado mucho valor a la intelectualidad. Esto ya lo creo que lo comenté. Y ahí solamente hay mucha ignorancia. Le hemos dado mucho poder al sabio que tiene mucha teoría en la mente, pero la verdadera sabiduría está en la experiencia de cada uno. Así que para tomar decisiones o para poder ir a hacer las cosas diferentes, yo no tengo que escuchar a mi mente pequeña, a mi mente local o al ego, como le queramos llamar. Si no, estaremos haciendo lo mismo de siempre y no hay ningún cambio, no hay ninguna transformación, no hay ningún aprendizaje. Así que eso para esta parte. Así que vamos a continuar leyendo la parte número 6, que dice la razón en contraposición a la locura. Y vamos a ver qué nos plantea. La razón no puede ver pecados pero sí puede ver errores y propicia su corrección. No les otorga valor, pero sí otorga valor a su corrección. La razón te diría también que cuando crees estar pecando, estás de hecho pidiendo ayuda. No obstante, si no aceptas la ayuda que estás pidiendo, tampoco creerás que puedes darla. De modo que no la darás, y así no renunciarás a esa creencia. Pues cualquier clase de error que no haya sido corregido te engaña con respecto al poder que reside en ti para llevar a cabo la corrección.
Si dicho poder puede llevar a cabo la corrección y tú no se lo permites, te estás negando la corrección a ti mismo, así como a tu hermano. Y si él comparte contigo esta misma creencia, ambos creeréis estar condenados. Puedes evitarle esto a él y evitártelo a ti, pues la razón no facilitaría la corrección únicamente en ti. No puedes aceptar o rechazar la corrección sin incluir a tu hermano. El pecado mantendría que sí puedes, mas la razón te dice que no puedes considerar a tu hermano o a ti mismo como un pecador y seguir percibiéndolo a él o percibiéndote a ti mismo como inocente. ¿Quién que se considere a sí mismo culpable podría ver un mundo libre de pecado? ¿Y quién puede ver un mundo pecaminoso y considerarse a sí mismo al mismo tiempo ajeno a ese mundo? El pecado mantendría que tú y tu hermano no podéis sino estar separados, pero la razón te dice que este tiene que ser un error, pues si estáis unidos, ¿cómo ibais a poder tener pensamientos privados? ¿Y cómo podría ser tuyo? No, ¿y cómo podría ser que los pensamientos que se adentran en lo que solo parece ser tuyo no tuviesen ningún efecto en el que sí es tuyo? Si las mentes están unidas, eso es imposible. Nadie puede pensar por separado, tal como Dios no piensa en cuerpos. Nadie puede pensar por separado, tal como Dios no piensa sin su Hijo. Eso sería posible únicamente si los dos morasen en cuerpos. Tampoco podría ninguna mente pensar por separado, a menos que el cuerpo fuese la mente, pues únicamente los cuerpos pueden estar separados y por lo tanto ser irreales. La morada de la demencia no puede ser la morada de la razón, pero es fácil abandonar dicha morada si ves la razón. No puedes abandonar la demencia trasladándote a otro lugar. La abandonas simplemente aceptando la razón, el lugar que antes ocupaba la locura. La locura y la razón ven las mismas cosas, pero es indudable que las contemplan de modo diferente. La locura es el ataque contra la razón que la expulsa de la mente y ocupa su lugar. La razón no ataca, sino que calladamente ocupas el lugar de la locura y la reemplaza si los dementes deciden escucharla. Pero los dementes no conocen su propia voluntad, pues creen ver el cuerpo y permiten que su propia locura les diga que éste es irreal. La razón sería incapaz de eso. Y si tú defiendes el cuerpo en contra de tu razón, no entenderás lo que es cuerpo ni lo que eres tú. El cuerpo no te separa de tu hermano, y si crees que lo hace, estás loco. Pero la locura tiene un propósito, y cree también disponer de los medios que los pueden convertir en realidad. El cuerpo como barrera que separa aquello
que la razón te dice que no puedes sino estar unido. Solo puede ser una locura. Y no lo podrías ver en ese modo si escuchases la voz de la razón. ¿Qué puede haber que se interponga entre lo que es un continuo? Y si nada se interpone, ¿cómo se podría excluir de otras partes lo que pasa a formar parte de cualquiera de ellas? Esto es lo que la razón te diría. Mas piensa en lo que tendrías que admitir si esto fuese así. Si eliges el pecado en vez de la curación, estás condenando al Hijo de Dios a aquello que jamás puede ser corregido. Le dices, con tu elección, que estás condenando, separando de ti y de su Padre para siempre y sin esperanza de jamás poder retornar a salvo. Eso es lo que le enseñas y aprenderás de él exactamente lo que le enseñes. Pues lo único que le puedes enseñar es que él es como tú quieres que él sea. Y lo que eliges que él sea es lo que eliges para ti. Mas no pienses que esto es temible. Que estás unido a él es un hecho y no una interpretación. ¿Cómo puede un hecho ser temible a menos que esté en desacuerdo con lo que tienes en más estima que la verdad? La razón te diría que este hecho es tu liberación. Ni tu hermano ni tú podéis ser atacados por separado, ni tampoco puede ninguno de vosotros aceptar un milagro sin que el otro sea igualmente bendecido por él y curado del dolor. La razón, al igual que el amor, desea tranquilizarte y no es su intención infundirte temor. El poder de curar al Hijo de Dios se te concede a ti porque Él no puede sino ser uno contigo. Tú eres responsable de cómo Él se ve a sí mismo. Y la razón te dice que se te ha concedido poder transformar su mente por completo, la cual es una contigo, y en solo un instante. Y cualquier instante sirve para llevar a cabo una completa corrección de todos sus errores y restituirle su plenitud. El instante en que elijas ser curado, en ese mismo instante se verá que se ha salvado completamente junto contigo. Se te ha dado la razón para que entiendas que esto es así, pues la razón, que es tan benévola como la finalidad para la que se emplea, te aleja constantemente de la locura y te conduce hacia el objetivo de la verdad. Y ahí te desharás de la carga que supone negar la verdad. Y esa es la carga que es terrible, no la verdad. En el hecho de que tú y tu hermano estáis unidos reside vuestra salvación, el regalo del cielo, no el miedo. ¿Consideras acaso que el cielo es una carga para ti? En la locura lo es. Sin embargo, lo que la locura ve tiene que ser disipado por la razón. La razón te asegura que el cielo es lo que quieres y lo único que quieres. Escucha a aquel que te habla con raciocinio y que pone tu razón en armonía con la suya. Resuélvete a dejar que la razón sea el medio por el que Él te indique cómo dejar atrás la demencia. No te ocultes tras la demencia para escapar de la razón. Lo que la locura encubriría
El Espíritu Santo lo pone al descubierto para que todo el mundo lo contemple con júbilo. Tú eres el Salvador de tu hermano. Él es el tuyo. A la razón le es muy grato hablar de esto. El amor le infundió amor a este plan benevolente. Y lo que el amor planea es semejante a sí mismo en esto. Al estar unido a ti, él desea que aprendas lo que debes ser. Y dado que tú eres uno con él, se te tiene que haber encomendado que des lo que él ha dado. Y todavía sigue dando. Dedica, aunque sea solo un instante, a la grata aceptación de lo que se te ha encomendado darle a tu hermano, y reconoce con él lo que se os ha dado a ambos. Dar no es más bendito que recibir, pero tampoco es menos. Al Hijo de Dios se le bendice siempre cual uno solo, y a la medida que su gratitud llega hasta ti, que le bendijiste, la razón te dirá que es imposible que tú estés excluido de la bendición. La gratitud que Él te ofrece te recuerda las gracias que tu Padre te da por haberlo completado a Él. Y la razón te dice que sólo así puedes entender lo que tú debes ser. Tu Padre está tan cerca de ti como tú de tu hermano. Sin embargo, ¿qué podría estar más cerca de ti que tu propio ser? El poder que ejerce sobre el Hijo de Dios no supone una amenaza para su realidad. Por el contrario, solo da testimonio de ella. Y si Él ya es libre, ¿dónde podría radicar su libertad sino en Él mismo? ¿Y quién podría encadenarle sino Él a sí mismo cuando se niega la libertad? De Dios nadie se burla, ni tampoco puede su Hijo ser aprisionado salvo por su propio deseo. Y por su propio deseo es también como se libera. En eso radica su fuerza, no su debilidad. Él está a merced de sí mismo, y cuando elige ser misericordioso, en ese mismo momento se libera. Mas cuando eliges condenarse a sí mismo, se convierte en un prisionero, que encadenado espera su propio perdón para poderse liberar. Y así finaliza esta parte número 6 que nos habla de la razón en contraposición a la locura. Es muy importante comenzar, al menos intelectualmente, a ir concibiendo la vida y a todos los seres que habitamos en este planeta como uno solo. Porque es, como dice aquí el libro, la única forma en que realmente puedes salir de la locura. Si seguimos creyéndonos separados, incluso de nosotros mismos, como seres que estamos aquí encarnados y que tenemos un espíritu, vamos a estar condenados, porque nosotros no tenemos un espíritu, somos el espíritu. Y de eso nos hemos olvidado. Por eso, cuando vemos a un hermano, vemos a un cuerpo, vemos a un ego, una personalidad, un personaje que creemos diferente a nosotros. El espíritu es uno solo. No hay muchos espíritus. Aquí parecemos muchos, pero en realidad hay solo uno de nosotros. Esto el libro te lo repite muchas veces en distintas formas. Y aquí te lo está volviendo a repetir. Deja de condenar a tu hermano porque te estás condenando a ti mismo. La salvación no radica
en que nos vayamos todos al cielo o todos al infierno. De lo que nos tenemos que salvar es de nuestra percepción errónea, de cómo vemos al mundo, de cómo juzgamos a los otros, porque no hay otros. Si te condenas a ti mismo, condenando a tu hermano, te estás condenando a ti mismo. Condenándote a ti mismo, lo condenas a él. Y ninguno se libera. Ninguno cambia la percepción. Todos seguimos haciendo lo mismo. Por tanto, el mundo seguirá siendo el mismo que vemos. No sé qué más palabras agregar aquí. Yo creo que ha sido bastante claro y preciso esta lectura. Así que lo vamos a dejar aquí. Les dejo un gran abrazo, un gran beso. Espero que estén como sintonizando poquito a poco con toda esta información, que la estemos integrando, que la estemos pudiendo ya desde ya aplicar en nuestras vidas, en nuestro cotidiano, el estarnos se me fue la palabra, siendo vigilantes, vamos a usar esa palabra, de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios actos y si realmente son lo que debemos ser, porque eso es el único objetivo de estar aquí. Si soy espíritu, ¿por qué no puedo un espíritu lleno de amor? ¿Por qué es puro amor? ¿Por qué aquí no estoy pudiendo ser la representación de eso que soy? Porque tenemos mucha distorsión en la mente. Entonces ahí es donde, aquí este libro empieza a corregir nuestra forma de pensar. Las creencias no son malas ni buenas. Lo que pasa es que nuestro sistema de creencias está totalmente distorsionado. Entonces la labor, nuestra responsabilidad es restaurar el sistema de creencias que sí nos lleva a la verdad. La mente no va a dejar de pensar. El problema es qué pensamientos son los que están aflorando a través de la mente. ¿Y de qué mente? ¿De esa pequeñita o la mente de la cual realmente somos? De esa razón que le llama aquí, que es lo mismo que el Espíritu Santo. Así que ahora sí, me despido, les dejo un gran abrazo y nos seguimos escuchando. Besitos.